Pues bien, resulta que me faltó algún contenido por revisar de la unidad uno y es lo que vamos a tratar de tener ahora mismo para completar todo lo que antes habíamos revisado. Esta parte de la introducción, por ejemplo, me faltó grabarla en la anterior contribución. ¿Qué es lo que nos trae la introducción? Trae un video que ese sí lo pudimos ver. Ese no es problema. Dice, al término de la unidad podrás distinguir las habilidades que requiere un directivo para coordinar a su equipo de trabajo de manera efectiva mediante la gestión de proyectos y la administración del tiempo. Es el objetivo de aprendizaje y el temario que no puse en el anterior video. ¿Para qué desarrollar habilidades directivas? ¿Por qué es tan importante desarrollar habilidades directivas? ¿Cómo gestiona proyectos? Objetivo de la gestión. ¿Cómo se caracteriza la gestión de proyectos? Y la estructura, planeación, organización y control. El número 3, ¿por qué debo administrar mi tiempo? El tiempo como problema, principales características de la gestión de proyectos, ladrones del tiempo y cómo gestionar correctamente el tiempo. Conceptos básicos, esto también me faltó. Capacidades interpersonales. Se refieren a las interacciones con otras personas o personalidades, ya que son un conjunto de conductas emitidas por una persona en situación social que expresa y recibe opiniones, aumentando la probabilidad de reforzamiento y disminuyendo la probabilidad de problemas en las relaciones con los demás. Conocimiento disciplinar son los saberes de que dispone una sociedad que corresponden a los diversos campos del conocimiento en forma de disciplinas. Estos se transmiten en los cursos o departamentos de formación. Fragmentación es un proceso en el cual un objeto, contexto, grupo social o hasta la misma sociedad grande se divide en diversas partes. Gestión, conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es también la dirección o administración de una compañía o de un negocio, sin olvidar que la gestión tiene como objetivo primordial el conseguir aumentar los resultados óptimos de una compañía. Jerarquía es la forma de organización que se le asignará a diversos elementos de un mismo sistema, que pueden ser personas, animales, etcétera, ascendente o descendente por criterios de clase, poder, oficio, categoría o cualquier otro tipo que se nos ocurra, aun siendo el más arbitrario, pero que tiende y cumpla con un criterio de clasificación. Esto implica que cada elemento estará subordinado al que tenga por encima suyo, con la excepción, claro está, de aquel que ocupe el primer lugar en la jerarquía. Entonces aquí está, por ejemplo, una jerarquización, el dueño en la punta, luego los vicepresidentes, mandos intermedios, supervisores y empleados. Mandos medios son aquellos ejecutivos de bajo perfil, pero que cumplen un rol clave en el funcionamiento de la empresa. En general, quienes mejor saben cómo funciona la compañía. También saben a quiénes recurrir para pedir recursos, habilidades necesarias para el éxito de todos los proyectos de la empresa. Pre-project consiste en un estudio donde una definición inicial del proyecto se desarrolla a grandes rasgos, lo que demuestra que el proyecto es viable e identificar cómo el proyecto debe estructurarse con el fin de entregar los beneficios esperados de la misma. Y bueno, luego ya vienen las habilidades directivas, esto sí ya lo pudimos proyectar. Vamos a irle dando hacia adelante para ver en dónde nos faltó algo. Todo esto ya lo vimos. También esto. Igual esto también. La actividad ya la hicimos. ¿Cómo gestiono proyectos? Esto también ya lo vimos. Ya no hay problema. Igual esto. ¿Qué rasgos debe seguirse para la gestión de proyectos? Igual esto también, ya lo vimos. Dice que dé clic en cada imagen para el zoom. Y bueno, pues ya lo checamos antes. Esta parte la vimos pero no completa. Vamos a ver la planeación. La planeación dice es un proceso mediante el cual determinaremos hacia dónde queremos dirigirnos, con qué medios, qué pasos se deben seguir y cuánto tiempo. Implica pensar con anticipación en las metas y acciones y basar esos actos en algún método planológica. Los planes presentan los objetivos de la empresa y establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos.
Revisaremos las etapas de la planeación. Fase cero, también llamada pre-project, implica la experiencia previa en proyectos similares por parte del gestor del proyecto y su equipo. El escenario ideal de la fase cero sería: el equipo tiene experiencia previa en trabajos similares, el equipo ha trabajado con el mismo cliente anteriormente, hay tiempo suficiente para preparar una propuesta clara y detallada, existe la posibilidad de discutir los detalles de la propuesta, se conoce el presupuesto en el que piensa el cliente antes de enviarla, se dispone de los recursos tanto humanos como materiales necesarios. Tenemos experiencia en trabajos similares, se ha trabajado con el cliente anteriormente y viene la propuesta. ¿Qué es la propuesta? Introducción en la cual se hablan los aspectos generales del cliente y el porqué del proyecto, los objetivos del proyecto, la metodología, el equipo de trabajo, el tiempo en el que se desarrollará. Entonces el cronograma. Cuando se trata de un cliente externo, se suelen mencionar a otros clientes para los que se han desarrollado proyectos similares, siempre y cuando se tenga permiso de los mismos. Y ese sería lo que se refiere a la primera parte, que sería el cómo se gestiona los proyectos en la planeación. La organización. Una vez que se han establecido los elementos de la planeación, es necesario determinar a qué personas o áreas les corresponde cumplir con ello, definir las líneas de autoridad, responsabilidad y coordinación, así como delimitar las relaciones de comunicación. Esto es la organización. La organización es de gran importancia ya que permite poner en orden los esfuerzos y definir la estructura adecuada, así como la posición de las actividades que se van a desarrollar. Existen dos formas en las que se puede ver la organización: la formal y la informal. La formal se refiere a la estructura planeada y representa un intento por establecer los componentes encargados de alcanzar los objetivos de manera efectiva. Y la informal se refiere a las interacciones del personal que no están prescritas por la organización formal. En el caso de cómo gestiono proyectos, aquí sí, y también nos falta ver un poquito esto. Y pues respecto de la gestión de proyectos, del cómo gestiono proyectos, la estructura dice está constituida por el conjunto de relaciones que se conectan entre sí a todos los miembros de la organización. ¿Para qué son las técnicas de organización? Son las herramientas necesarias para lograr un correcto diseño organizacional. Aquí vamos a poder conocer estas principales técnicas. Primero, el organigrama. ¿A qué se refiere esto? El organigrama es una gráfica que muestra la estructura funcional de una organización, de sus relaciones, niveles de jerarquía y las principales funciones que se desarrollan. Su finalidad es proporcionar elementos útiles que le permitan visualizar la composición de una entidad. ¿Para qué me sirve realizar un organigrama? Pues como directivo es de gran importancia, dice, que realicemos este organigrama porque esto nos ayuda a conocer diversos aspectos en cuanto a esa estructura, tales como los siguientes: funciones importantes que se han descuidado, funciones secundarias a las que se les ha dado demasiada importancia, duplicación de funciones, falta de lógica en la coordinación de funciones, personal capaz en puestos inferiores, personal no apto en puestos superiores, especialistas a cargo de funciones que no son de su especialidad, una misma persona a cargo de varias funciones no relacionadas, ejecutivos que están saturados de trabajo innecesariamente. Después vamos a ver manual de procedimientos. También son conocidos como manuales de operación, de rutinas de trabajo, de trámites y métodos de trabajo o de prácticas estándar. Son instrumentos de información en los que se consignan en forma metódica las operaciones que deben seguirse para la realización de las actividades de una unidad administrativa. En ellos se describen los diferentes puestos o unidades administrativas que intervienen en los procedimientos. Se precisa su responsabilidad y participación. Suelen contener un texto que señala las políticas y procedimientos a seguir en la ejecución de un trabajo, con ilustraciones basadas en símbolos y diagramas para explicar los datos. El contenido de un manual de procedimientos debe contener, primeramente, identificación, nombre de la organización, título y naturaleza del manual, general o específico, lugar y fecha de publicación, unidad responsable de su elaboración. Índice o contenido, relación de las partes que conforman el documento. Prólogo. Contiene una explicación para el usuario acerca de lo que encontrará en el documento y de la ocasión en que se elabora.
Debe contener el propósito del manual, su ámbito de aplicación y autorización, además de explicar cómo utilizarlo. Objetivos. Son aquellos propósitos que persiguen los procedimientos. Áreas de aplicación. Como su nombre lo dice, son aquellas áreas en las que se llevan a cabo los procedimientos. Áreas o unidades administrativas responsables de las operaciones. Son los responsables. Políticas. Criterios o lineamientos generales de acción para apoyar los procedimientos. Descripción. Presentación de forma narrativa y secuencial de las operaciones que se realizan en un procedimiento. Formularios o instructivos. Son las impresiones que utiliza la empresa para facilitar la información acerca de los procedimientos. Glosario. Es aquella lista que contiene las explicaciones de los conceptos relacionados con el contenido. Diagramas de flujo. Son aquellas representaciones gráficas de la sucesión con que se realizan operaciones de un procedimiento. Ese es el contenido de un manual de procedimientos. Y por último, análisis de puestos. El análisis de puestos es el proceso de estudio e identificación de todos los componentes del puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones hasta el establecimiento de los requisitos de capacidad que demanda su ejecución satisfactoria. La información que debe contener este análisis es la siguiente: identificación y naturaleza del puesto. Se especifica su ubicación departamental, se debe definir la naturaleza del trabajo, si corresponde a trabajo calificado, semicalificado o no calificado. La descripción del puesto. Se especifica el trabajo que tiene asignado el puesto en una narración de las tareas principales y secundarias. Requerimientos de capacidad al valorar las diferentes labores y su nivel de complejidad y dificultad. Todavía estamos en cómo gestionar proyectos. Una vez que la empresa ha sido creada, debe dotarse de una estructura organizativa, es decir, debe establecerse una organización dividiendo y distribuyendo el trabajo entre personas o departamentos que colaboren entre sí para conseguir los fines propuestos. Para que la organización sea eficaz, deben estar muy claros los fines que se pretenden alcanzar, así como las funciones y actividades que se deben desarrollar para alcanzarlos. Primero, división y especialización del trabajo. Se aplica cuando tu empresa es grande y aumentan tus actividades. Por delegar, por motivos obvios, la organización se modifica y debe ser lo más precisa posible. Por ello debe realizar una división de las funciones que va a ejecutar cada uno de los trabajadores, otorgando actividades a cada persona que vayan de acuerdo a sus conocimientos y experiencias acerca del tema. Jerarquización. Es la disposición de las funciones de una organización por orden de rango, grado o importancia. Los niveles jerárquicos son conjuntos de órganos agrupados de acuerdo al grado de autoridad y responsabilidad que cada uno posee, independientemente de la actividad que realicen. Coordinación. Es otra parte que favorece la organización, ya que este proceso integra los objetivos y actividades diversas para alcanzar las metas establecidas. Se obtiene a través de una adecuada estructura organizacional, una planeación y un proceso de toma de decisiones efectiva, así como de un buen sistema de información y comunicación. Delegación. En este proceso, tú como director debes asignar tareas. Para ello se recomiendan 3 criterios para efectuar. Primero, integridad. Significa asignar todas las tareas necesarias para lograr los objetivos. Segundo, claridad. Debes comunicar de una forma comprensible y sin ambigüedad las actividades, definiendo responsabilidades y la autoridad. Tercero, suficiencia. Debes otorgar el grado de autoridad para que se lleven a cabo las actividades asignadas. Para delegar debes tener en cuenta las siguientes actitudes hacia el personal a cargo. Primera, apertura a las ideas y los métodos de los subordinados. Segunda, disposición para renunciar a ciertas tareas y sentirse capaz de recurrir a otros. Tercera, disposición para permitir que otros cometan errores. Y cuarta, confiar en los subordinados. Esa sería entonces la delegación. Luego viene la autoridad. Es el tipo de poder que se asocia con la estructura y la administración. Se relaciona con los derechos y con la posición para dar órdenes. De esta forma, los demás obedecen. Departamentalización.
Es la división orgánica y el agrupamiento de las funciones en unidades específicas, con base en su similitud, que permite a un organismo desempeñar con efectividad sus actividades. Las unidades se conforman de acuerdo con el trabajo que debe realizarse, el personal disponible y las áreas donde debe realizarse. Una vez que la empresa ha sido creada, debe dotarse de estructura organizativa. Esto fue lo que ya vimos, y ya vimos la departamentalización también. Entonces, vamos a regresarnos. Y sería la gestión de proyectos, la estructura de la gestión de proyectos, para acabar pronto. Luego viene la actividad que ya realizamos. Esto ya lo realizamos. Y la administración del tiempo. Vamos a ver qué nos faltó de aquí. Esto ya lo habíamos visto, si no mal recuerdo. El tiempo es uno de los más valiosos recursos con los que contamos y no renovables. Sí, ya lo habíamos visto. Planificación del tiempo y la adquisición de hábitos. Eso ya lo habíamos visto. Hay que gestionarlo de manera que nuestros horarios nos acerquen a donde queremos llegar y quién queremos ser. Sí, esto también ya lo habíamos visto. Muy bien, aquí pide una actividad. Y ya está. Aquí nos trae, pues, ¿por qué debo administrar mi tiempo? Dice que arrastre la mano. Permite reducir y evitar el estrés. Obtener una visión de nuestras actividades de manera eficaz. Tener tiempo libre. Alcanzar los objetivos. Y ya está. Muy bien, el tiempo como problema. Desliza el mouse sobre cada tema para entrar y salir. Mala asignación de tiempo a las tareas. ¿Qué significa esto? Aquí se trabó un poco, vamos a regresar. Ajá. Se constata con la ley de Pareto, ya que se dice que el 80% del tiempo se consume en tareas de escasa importancia y productividad, mientras que a los asuntos importantes se les asigna solo un 20%. Lo esencial absorbe poco tiempo, lo accesorio mucho. Insuficiencia. Todos decimos que no tenemos tiempo, pero todos tenemos el mismo tiempo que hay, por lo que la insuficiencia es un problema imposible. Fragmentación. Pocas veces le dedicamos el tiempo necesario en forma continuada a un asunto, lo que nos lleva a fragmentar el asunto y el tiempo. Según la ley de Carison, todo trabajo interrumpido es menos eficaz y consume más tiempo que si se realizara de manera continua. Y la irregularidad. El trabajo no siempre fluye de manera uniforme. Las principales características del tiempo son, según tal Huerta 2006, equitativo, que se reparte de forma razonable, ya que todos tenemos las mismas horas de cada jornada. Inelástico, que no puede acumularse, ahorrarse o tomarse prestado. Así es el tiempo. Indispensable, cualquier cosa que hagamos forzosamente debemos pagarla con tiempo. Inexorable, el tiempo fluye en un solo sentido y no podemos cambiarlo. Ladrones del tiempo. Cuando no terminamos las actividades que teníamos pensadas para nuestra jornada laboral, a menudo se debe a que hemos tenido interrupciones o impedimentos, y en muchos casos nosotros somos los responsables de estos impedimentos. Estos factores que trastocan y perturban nuestro tiempo son los ladrones del tiempo. El primero de ellos, el teléfono, la correspondencia, las lecturas y los traslados de la casa a la oficina. ¿Cómo gestionar correctamente el tiempo? Se puede gestionar correctamente mediante la definición de objetivos. Al hacerlo podemos aprovechar el tiempo y establecer prioridades. Dirigir por objetivos es una forma eficaz para dirigir equipos de trabajo, puesto que se sabe a dónde ir. Además, el definirnos objetivos nos ayudarán como personas a tener una visión panorámica de las cosas, de modo que podremos fijarnos prioridades. ¿Cómo gestionar correctamente el tiempo? El uso del tiempo está íntimamente relacionado con los objetivos que tenemos, por ello es importante que estos sean propios, concretos y específicos, pocos y muy importantes, medibles, que incluyen plazos y actividades. Priorizar.
Establecer prioridades, lo cual es vital con la gestión del tiempo. Consiste en establecer un orden a nuestras tareas diarias, que nos permitan centrarnos en lo importante en lugar de lo urgente. Un buen directivo es aquel que puede realizar varias cosas, pero que destina en determinado tiempo a una sola tarea. Tareas A, B y C. Las A tienen un mayor impacto en los objetivos, las B, su importancia es intermedia en el objetivo y su incidencia es relativa. A ver, aquí me las quitaron. Muy bien. Generalmente estas tareas son delegables. Las C, las rutinas son las de menor valor y las que más tiempo consumen. Tareas A, 65%, muy importante, 15%. El valor de la tarea es de 20%, la B, importante, 20%. La C, 15%, pequeñeces, cosas rutinarias. Tiempo realmente empleado. Okay, aquí está el valor y el tiempo realmente empleado, por eso están desiguales. Programar el tiempo. La clave de gestionar el tiempo está en saber adecuar nuestras actividades a los objetivos, por lo que el tercer paso es programar las actividades que tenemos día a día. Para programar necesitamos calcular los tiempos que nos llevan a nuestras actividades. Tareas A. Para establecer el tiempo para una tarea se debe poner un límite. Una de las reglas básicas de la programación del tiempo es planificar solo el 60% y reservar el 40% como tiempo muerto o de reserva. Una o dos tareas A por día, 3 horas por tarea aproximadamente. Las B, para establecer el tiempo para una tarea se debe poner un límite. Una de las reglas básicas de la programación del tiempo es planificar. Esto ya lo había puesto. Bueno, de todo modo las tiene diferenciadas. 60 y 40. Para el control, 2 o 3 personas B, 1 hora por tarea. Y para el C, el resto del tiempo, 45 minutos. Y para la planificación, para establecer el tiempo para una tarea, se debe poner un límite. Una de las reglas básicas es lo mismo. Solo el 60% y un 40% de reserva. Análisis ABC. Este es lo que ya vimos entonces. Correcto, entonces nos vamos para acá. Para consolidar el tiempo productivo debemos bloquear y filtrar interrupciones exteriores, resistir a las distracciones, reunir y enlazar interrupciones de la misma naturaleza. Esto requiere medidas de programación y negociación y reducir tiempos muertos. Perfecto. Entonces viene una actividad que ahorita la vamos a dejar así. Pues bien, ahí tenemos esta otra actividad. Y aquí nos manda la actividad de aprendizaje 5. Y tenemos un resumen. Habilidades directivas. Al hablar de la habilidad directiva se ha adoptado lo que Guti-Knapp señala con relación al término habilidad, que esta es la capacidad del individuo adquirida por el aprendizaje capaz de producir resultados previstos con el máximo de certeza, con el mínimo de dispendio de tiempo y economía y con el máximo de seguridad. Dentro de las habilidades se encuentran 5 grupos: habilidades técnicas, humanas, interpersonales, conceptuales y de conceptualización. El aspecto de la gestión de proyectos, bueno, lo unidad 1, ¿qué habilidades debo desarrollar para ser un directivo exitoso? Gestión de proyectos, proceso mediante el cual el trabajo requiere calidad y alto nivel de servicios, la planeación, la organización y el control. Y en gestión de tiempo, ladrones del tiempo y cómo gestionar mi tiempo, con todo el desglose que ya vimos. Entonces vamos a descargarlo. Y ahí está entonces el resumen. La bibliografía, aquí está la bibliografía y también la vamos a descargar. En esta unidad dice: has aprendido que como jefe debes desarrollar habilidades técnicas, interpersonales, conceptuales, humanas y de conceptualización para que logres desempeñar bien tu trabajo. Además, has revisado las etapas que debes seguir para gestionar proyectos de forma eficaz a fin de lograr tus objetivos. También aprendiste que saber gestionar el tiempo es fundamental para tus funciones y que el éxito que tengas en tu trabajo depende de cómo organices tu tiempo.
En los equipos de trabajo siempre se presentan conflictos, saber cómo solucionarlos mediante la negociación te ayudará a mejorar el clima laboral. Esto lo verás, dice, en la siguiente unidad. Y bueno, viene la evaluación de la unidad 1 para que la pudiéramos realizar. Y ya está. Muchas gracias.